Capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Tenemos un sumo sacerdote que, como venció el pecado, se centró a la diestra en una señal de autoridad, de poder, de reinado, y ese sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo sirve en el santuario. Y ese santuario es el verdadero, es el original, porque hubo un momento en que hubo aquí en la tierra, pero ese santuario aquí en la tierra siguió el modelo del santuario en el cielo. Vamos a leerlo y entenderlo mejor. Versículo 3. A todo sumo sacerdote se le nombre para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Cualquier sacerdote tiene que presentar ofrendas y sacrificios y tiene algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley, por la descendencia, por la familia de nuestro Señor Jesucristo. Esa no era de una familia de sacerdotes, ya hay otros sacerdotes que presentan en el santuario de la tierra ofrendas y sacrificios, cumpliendo la ley. Versículo 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. O sea, a Moisés se le pidió que cuando construyera el santuario en la tierra tenía que ser el modelo que estaba en el cielo. Y el santuario de la tierra era una imitación, era una sombra que seguía el modelo del original. El santuario de la tierra tenía sacerdotes. El santuario del cielo también tiene un sumo sacerdote. El santuario del cielo tiene un sumo sacerdote. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: si alcanzaba con el sacerdocio humano, no necesitábamos de sacerdocio divino. Pero el sacerdocio humano no alcanzaba ni alcanza. Era un símbolo para ilustrar, para enseñar, para mostrar el verdadero sacerdocio. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Yo los liberé de la esclavitud y los saqué del pecado, pero ellos no fueron fieles, no mantuvieron el pacto, así que perdieron el pacto. Versículo 10. Pero como Dios no desiste, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Vuelve el Señor otra vez. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos los, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. El sacerdocio humano, el primer pacto, no alcanzaba, porque era un símbolo del verdadero, del definitivo, del trascendente, del eterno. Y aunque nosotros fuimos creados perfectos y nos separamos de Dios y generamos el pecado, la destrucción y la muerte en nuestro cuerpo, Dios salió a buscarnos y darnos ese proyecto de salvación. Ese pueblo fue liberado de Egipto, pero tampoco aprendió de aprender. El Señor hace un nuevo pacto que se basa en el perdón
en la gracia y que se basa en un Dios como produce el deseo, como el hacer y el querer de su propia voluntad. Por eso dice que pondré mis leyes, escribiré mis palabras en sus corazones. El perdón es gratuito, es una gracia. Yo no lo merezco, yo no lo gano, no lo compro, no lo pago. Pero ahora que el Señor me perdonó gratuitamente por su gracia, por sus méritos, ahora el Señor escribe su palabra, sus leyes en mi corazón. Soy salvo por su gracia. Ahora tengo que vivir como vive un salvo. ¿Cómo vive un salvo? Agradecido, comprometido, en fidelidad. Pero es Dios el que me salva. Es Dios el que me hace obediente. El Dios el que me justifica a través de la fe. El Dios el que a través de la fe me santifica. Es Dios el sumo sacerdote que actúa en mi favor, colocando sus méritos, colocando su poder. Bendigamos a Dios porque tenemos un sumo sacerdote idóneo para nuestra indefensa condición. La excelencia superior del sacerdocio de Cristo por encima del de Aarón se señala al partir del pacto de gracia, el cual Él es el mediador. Dios obra el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios es el mediador de una nueva vida, de un nuevo pacto, porque rechazamos la primera, pero es una nueva vida hecha de la misma esencia, del mismo interés, de la misma capacidad creadora y redentora del Señor. Este es el fundamento del pacto, y cuando éste sea puesto será efectuado con sabiduría y sinceridad. Un derramamiento pleno del Espíritu de Dios hará tan eficaz la administración del Evangelio que habrá un fuerte incremento y difusión del conocimiento cristiano en toda clase de personas. Deje que el Señor actúe. Yo lo necesito. Solo no puedo. Y le pido a Dios una vez más que Él me perdone y que Él grabe su palabra y su ley en mi corazón, para que mi vida y mi conducta refleje que he sido perdonado y salvo por el Señor. ¿No quisiera usted hacer lo mismo? Entonces, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor Dios, tu excelencia superior del sacerdocio por encima del de Aarón, te señala a partir del pacto de gracia del cual tú eres mediador. La ley no solo hacía que todos los sometidos a ella estuviesen sujetos a condenación por culpa del pecado, sino era también incapaz de quitar la culpa y de limpiar la conciencia del sentido y terror de ella. En cambio, por la sangre de Cristo se provee la plena remisión de pecados, de modo que Dios no los recordará más. Dios escribió una vez sus leyes a su pueblo, ahora las escribe en ellos. Él les dará entendimiento para que conozcan y crean sus leyes, les dará memoria para retenerlas, les dará corazones para amarlas, valor para profesarlas y para poder ponerlas en práctica. Este es el fundamento del pacto, y cuando éste sea puesto, él debe ser efectuado con sabiduría, sinceridad, presteza, facilidad, resolución, constancia y consuelo. Un derramamiento pleno del Espíritu de Dios será tan eficaz para la administración del Evangelio que habrá un fuerte incremento y difusión del conocimiento cristiano. Oh, que esta promesa se cumpla en nuestros días, que la mano de Dios esté con sus ministros para que grandes números crean y sean convertidos al Señor. El perdón de pecados siempre será hallado en compañía del verdadero conocimiento de Dios. Preguntémonos si somos enseñados por el Espíritu Santo a conocer a Cristo, de modo que le amemos y temamos, confiemos y obedezcamos rectamente. Todas las vanidades del mundo, los privilegios extremos o las puras nociones religiosas se desvanecerán pronto y dejarán a los que confiaron en ellas en la eterna miseria.